Que de lo que vamos a hablar hoy no es un caso concreto, un caso sin más importancia, sino uno más, es la tala de la balsa. Yanapa ita charing nyukanchi comunidad nyukanchi rona kauserei. Pan metek kemsa chasan takat akuish penger metek kukier mitiño asan. Todo quedó destruido. Se desestabiliza todo el ecosistema. Mayaha mai que time tu parar puhuño saramdi nu pasirin yanangama suave. Guava $2.50 chiquichic pata. Un árbol grande sale como $500. Nya kai balsa tunu ibiga nyukanchi chiranchi me nyukatori guna wing familia tandaresha. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy me encuentro en Quito, la capital de Ecuador. Este país americano, al igual que otros 8, forman parte de la cuenca amazónica, de la selva de Amazonas. Y en el día de hoy nos vamos a dirigir allí, al Amazonas, a la parte de Ecuador, Amazonía ecuatoriana, para tratar una de las problemáticas de actualidad que allí se viven. Una de las problemáticas que además ha explotado recientemente. Esto hace que además de ser una problemática muy reciente, sea una problemática desconocida. Una problemática que puede que incluso a primera vista parezca invisible, inexistente. Pero antes de nada vamos a analizar la situación previa, vamos a poner en contexto. Puedo deciros que este es uno de estos vídeos que estaría genial que apoyarais al máximo, compartiendo, comentando, para que llegara al máximo de personas y tenga el efecto debido, el efecto adecuado. Porque sinceramente creo que este mensaje debe llegar a todo el mundo, debe ser conocido a nivel mundial. Pero para entender la importancia de esto vamos a empezar hablando de la deforestación a nivel mundial. Primero, ¿qué es la deforestación? Que quede claro, aclarar ese concepto es lo más importante. La deforestación es la pérdida de bosques y selvas de este planeta en el que vivimos. Puede ser por causas naturales o actividades humanas. Obviamente, hoy nos centramos en la parte provocada por actividad humana. Los países más afectados a nivel mundial se encuentran en África, en Oceanía y en Sudamérica, precisamente debido al Amazonas. Son Colombia, Perú, Brasil, también Ecuador. Las causas son la ganadería y los cultivos, también las petroleras y las mineras, pero estas son temáticas que dejaremos para otro día. Hoy vamos a hablar de otra muy importante, la extracción maderera, la tala de los árboles amazónicos. Y es que a nivel mundial se tala, se deforestan millones de hectáreas de selva y de bosques vírgenes en este aspecto. Y aquí va un dato que sinceramente creo que es un indicativo muy fuerte, es impactante. Se estima que desde el inicio de las civilizaciones, es decir, el hombre viviendo conjuntamente en sociedad, se haya deforestado en torno a la mitad de los árboles del planeta. Obviamente también aquí interfieren procesos naturales, pero también la actividad del hombre en muy buena parte. Y encima estos procesos se aceleran con el paso de los años y con las nuevas eras. Se estima también que el 70% de los animales y plantas que habitan en estos hábitats que se talan, que se deforestan, no pueden sobrevivir al cambio. Afecta en torno a 400 especies de anfibios, 250 especies de aves y cerca de 130 especies de mamíferos. Obviamente son datos aproximados, pero de nuevo es un indicativo bastante claro y bastante directo de lo que está ocurriendo. Y obviamente también tiene consecuencias para los humanos, provoca sequías, aumenta el efecto invernadero, es decir, más dióxido de carbono que estamos respirando en el día a día. Antes de nada, estoy muy contento de contar para este vídeo con el apoyo de Hanun. Hanun es una marca de muebles hechos por artesanos locales en España, utilizando materiales de origen sostenible y en muchos casos reciclado. Es decir, toda la madera que utilizan para sus muebles proviene de bosques en los que se explota de forma sostenible y esto está completamente certificado. O directamente, como digo, simplemente se recicla madera de otros lugares. Y como digo, cuento con el apoyo de Hanun porque me quieren ayudar a dar a conocer qué hay detrás de toda esta industria de madereras ilegales que ahora vamos a ver. Queremos conseguir básicamente que el consumidor esté informado y de este modo pueda tomar decisiones conscientes. Bueno, poco a poco vamos cercando la problemática. Venía hablando de deforestación históricamente a nivel mundial y ahora vamos a entrar en deforestación en Amazonas. Y es que realmente los datos son igual de sobrecogedores. Se estima que se ha deforestado en torno a un 20% de la cuenca amazónica, en torno a 1 millón de kilómetros cuadrados. Con estas petroleras, mineras, tala indiscriminada, todos los incendios que hubo en Brasil, por ejemplo, precisamente por el tema de ganaderas y cultivos. Por ejemplo, también la temperatura ha aumentado 1 grado en los últimos 60 años y podría parecer poco, pero esto es fundamental, es crítico para muchas especies animales y vegetales. De este modo desaparecen también hábitats de fauna y flora autóctona, endémica. Además, dentro de esta fauna que se mantiene en el lugar, que consigue sobrevivir, disminuye mucho la tasa de reproducción. Y volviendo al lado humano, al aspecto humano, el desplazamiento de centenares de comunidades indígenas. Por ejemplo, y ya para terminar, se estima que hay 3 billones con B, 3 billones de árboles en el mundo y cada año se talan en torno a 15.000 millones. Dentro de Amazonas simplemente cada hora se talan decenas de miles de árboles. Y ahora sí, vamos allá. ¿Por qué continúa esta tala indiscriminada? Son temas económicos, es el dinero. Era necesario hacer este repaso, este análisis de la situación
situación mundial para que entendierais el contexto, para que vierais que de lo que vamos a hablar hoy no es un caso concreto, un caso sin más importancia, sino uno más, uno que junto a todos los demás suman el camino que está eligiendo el hombre, la destrucción en este aspecto que estamos haciendo de muchas de las regiones del planeta, del único planeta en el que vivimos. Como bien decía, hoy vamos a hablar de extracción maderera, de tala de árboles amazónicos, en concreto una que explotó, como bien decía, hace 1 o 2 años no más. Es la tala de la balsa, un árbol que aquí se le conoce como balsa o boya. Básicamente el gobierno ecuatoriano cerró un acuerdo con el gobierno chino para exportación de esta balsa en cantidades, os podéis imaginar, abismales. Esto hizo dar muchísimos permisos para la extracción de la balsa amazónica y también aumentó muchísimo la tala ilegal, mafias ilegales entrando en la selva. China quiere esta balsa para la industria eólica, aerogeneradores cuyas aspas se fabrican con esta balsa. Y como digo, mafias ilegales entrando desde Colombia, desde Perú, empresas brasileñas pidiendo talar esta balsa ecuatoriana y todas las nacionalidades de los indígenas amazónicos ecuatorianos luchando fuertemente contra esta problemática que se está instaurando en sus territorios. Este es un problema que se ha dado fuertemente también en Brasil, en Perú, donde prácticamente ya casi no queda balsa. Por eso es que ahora se está destruyendo fuertemente la Amazonía ecuatoriana, porque es donde queda mucha parte de estas reservas, que día tras día también están desapareciendo. De hecho, acabamos de pasar esta pandemia mundial por el COVID, donde en Ecuador, al igual que en el resto del mundo, se vivió un confinamiento. Confinamiento que estas mafias ilegales de la madera aprovecharon para entrar ilegalmente, como digo, en estos territorios, es decir, sin el permiso de los indígenas y comenzar a talar la madera. Solo en 2020 se decomisaron más de 2.000 metros cúbicos de balsa, un 186% más que en 2019. Avisaba también al principio de este vídeo, de este reportaje, en este caso de nuevo volvemos a Amazonas. Vamos a recorrer diferentes territorios de estas nacionalidades indígenas. Hicimos un estudio, un análisis y encontramos los más dañados, los más afectados. Estos son los territorios de las nacionalidades quichua, achuar y guaraní. Así que comenzamos entrando a territorio quichua. Y ya por fin, después de varias horas de carreteras, o más bien caminos selváticos en mitad de la noche, y llegar aquí a este puerto de río al amanecer, estamos entrando ya en territorio quichua. Este es el río Villano, así que tenemos más o menos 1 horita y media de travesía hasta la primera comunidad a la que queremos llegar. Esto comienza. Esto no ha hecho más que empezar y ya hemos encontrado uno de estos campamentos de tala de balsa, y este además era uno de los ilegales. Si llegan los militares se van con toda esa maquinaria. Igualmente la zona está ya talada, toda esta ribera del río está talada y aún así quedan todos los desperfectos, pero al menos la maquinaria llegan y la retiran, la confiscan. Ahora mismo hemos tenido que continuar porque, como veis, está lloviendo. Es lo que tiene Amazonas, clima repentino, salvaje, y tenemos todavía unos 30 minutos hasta la comunidad quichua. Así que bueno, chubasquero y a seguir. Bueno, pues los hallazgos son continuos. El río Villano por el que íbamos es el que está allí al fondo y simplemente nos hemos desviado un poquito por uno de los afluentes. De hecho, este afluente está contaminado. Mi nombre es Sandra Iliane, soy dirigente de la comuna Moretecocha. Estamos exactamente en el río Liquino, que es contaminado por los derrames de la empresa petrolera que está a la cabecera de este río. El pozo se llama Villano A, Villano B, son 2 pozos que están a la cabecera de este río y se ha sufrido diferente tipo de enfermedades por la contaminación causada por la empresa petrolera y en la actualidad por la empresa maderera que tenemos acá, que son las empresas de la balsa. Así es, como nos cuenta, realmente aquí había muchísima pesca hace años y ahora los pescados, los pocos pescados que quedan, si te los comes da dolor de estómago, indigestiones. Pero no solo eso, sino que a las 2 orillas de este afluente, de este río, tenemos otra vez muchísimos residuos con la tala de la balsa. Aquí los tenéis tras de mí.
Realmente el proceso que sufre esta madera, la balsa, es muy rápido, no dejan que crezca ni 2-3 años y ya la están talando. Además es una madera muy blandita, es que se corta muy fácil, solo hace falta que estas hojas, que los filos estén bien afilados, y es madera blandita, se trocea muy rápido, entonces se entran y en cuestión de nada, poco tiempo ya lo han troceado y lo están sacando. Y como digo, no solo hacen estas entradas ilegales y se llevan la madera, sino que además quedan aquí todos los desperdicios que estáis viendo. Recogemos nuestras mochilas, primera comunidad en la que vamos a parar. Estamos en una comunidad quichua llamada Piwiri, así que vamos allá. Ñuka shutiman Rosa Aranda, ñuka presidente comunidad Piwiri mandaman. Si es comanda pusa comunidad kuna balsata randichisha tarabangawa ni tarabanguna tarabanaura shukuna gañato kuchinaura. Ñukanchi Piwiri comunidad manamonaranchi cho balsawan tarabanata mastikai kaisami llangarina guna yapa llakigunata ñukanchi llaktagunama pamun. Ñukanchi comunidad pi ashkatono cuentoguna shamunaw kay kullkigunata rikusha runapuras piñanakuyguna tiyashka shu comunidad kunaypi kasna llakiguna pasashkata rikusha ñukanchi yapa ashka comunidad kunay rikurira machana yakugunata randisha kariguna upisha chaywasha warmita paypa warmita wasipi makanawra chaywasha ichunakuygunas tiyara kaysami problema shamura ashka llakipaktamura chaygunata ñukanchi comunidad mana munaranchi kaysamita chirayku chi rimawsha ninawra ñukanchi yaykusha kankuna balasata kuchushkawasha apashkawasha kankunatawas programa reforestación nishkata kungaranchi nisha ashka comunidad kunata chis yapa tulariunkuna imangawa kay balsaguna shayasha payguna ñukanchay payguna como protección aganawra kay ñukanchi anaw ñukanchi islagunaypi chaygunata sumak anchuchipi yaku undarisha yapakta tolashariun tapashariun chayraykumi ñukanchi mana munanchi ñukanchi arkanchi kay balsa ruyata kay tono pay yapa ashka mashti yanapayta charin ñukanchi comunidad ñukanchi runa kawsayrayku. Continuando por el río, justo allí abajo vemos una de las últimas zonas de balsa que no ha sido talada. Son esos árboles que están allí, altos de hoja grande y el tronco blanco, o casi blanco. Y avanzando por el río Villano, de nuevo otra zona afectada por la tala de la balsa. Va avanzando el día y, como no, en Amazonas, chicha de yuca. Excepto que esta tiene maní, fijaos en esto. Esta es la comunidad de Huayusa Urco. Fue afectada varias veces por la inundación, la acrecentada del río. Llevó cuantas casas de las familias que habitan en este lugar. Justamente en esta parte había una casa comunal de la comunidad. Recientemente viene otra inundación, les dejó destruyendo totalmente tal como se ve alrededor. Todo quedó destruido. Habían familias que quedaron sin viviendas, estaban habitando en este lugar. Kay balsa tunui biga ñukanchi randichiranchi ñukaturiguna win familia tandarisha randichisha may biga wawagunarayku ministisha randichinchi estudiachiusha may kanga colegio bianguna ña chitunumi tuparira kay ñukanchi llaqtay balsawan randiranchi kullkiwata may kan alli paga mashtiguna paganawra alli tupu preciopi chaywan ñukanchik aparanchi ñukanchik munashkata yaku tunui canoawan puringanisha motor wawakuna may kankunaga motosierra may kanga wasirayku sin wawakuna
matarandiri naura ñukanchik ñuka turiguna. Ña chituno mara chituno chimanda sakirira kunan chi balsa tunuynipi may ungushkaypi ñukanchik chitunuwan ñuka turi ungupis yanaparisha hasta kunangama riushkanchik alita pagawra chi tarabaw imashti runawan sapi ñukanchik chitunu yanaparishkan chi balsawan ñukarayku chi balsaga kasasha balsata kunan mas ashka más de 3 hectáreas tarpushkata chariuni ña kunanmanta ishkay wata washa ña pitina tupumanga ña chigamalla rimani. Al final el dinero mueve montañas. Yo entiendo que empresas extranjeras o empresas nacionales requieran esta balsa y intenten conseguirla, es decir, pidan permiso a los dirigentes de estos pueblos indígenas. Pero cuando se dice no, la respuesta es no. Estos territorios son el hogar de estos pueblos indígenas, como ya digo, así que ellos tienen la última palabra. El mecanismo que normalmente utilizan los gobiernos es mentir, afirmando que en estos lugares, que en estas regiones concretas donde se quiere talar, no hay vida humana, es decir, no hay comunidades indígenas. Esto hace que las comunidades indígenas que en verdad sí que viven en esas regiones tengan que movilizarse, incluso salir a la ciudad para demandar, para denunciar que no se interne al lugar, y por suerte algunas veces lo consiguen. Y como habéis visto, aquí hay un problema todavía peor. Estas comunidades indígenas o muchas de estas familias se ven en las necesidades económicas que les llevan a tener que decir que sí a la tala de la balsa. Primero un poco por el desconocimiento del impacto que puede tener esto en el ecosistema en el que viven, pero después, y lo más importante, por la necesidad económica. Y lo peor todavía, estas empresas no les pagan, les enfrentan entre ellos, les estafan básicamente. Y otra vez más ya se empieza a convertir en costumbre. Estamos en el aeródromo del Puyo, aquí en la Amazonía ecuatoriana. Volvemos a entrar en la selva. Al día siguiente, otro territorio indígena de la nacionalidad achuar en este caso. Y estamos aquí, no hace falta explicarlo, aeródromo, porque vamos a entrar por aire otra vez en avioneta, porque esta es una comunidad ya bien interna. Tenemos casi 1 hora de vuelo hacia las profundidades de la selva amazónica. Hoy madrugamos para entrar, pero ha estado lloviendo durante horas. Estas avionetas ya tienen sus riesgos y cuando está lloviendo todavía muchísimo más, así que hemos tenido que esperar. Hemos perdido casi la mitad del día. Esto supone una pérdida de tiempo muy grande porque mañana volvemos a salir de la selva, así que bueno, sin perder más tiempo volvemos a entrar, montamos en la avioneta y nada más llegar continuamos con la travesía, nos lanzamos a los ríos y seguimos con la investigación. Y bueno, por fin estamos en Saramencha, territorio achuar. Realmente ha sido un viaje con algunas complicaciones, estaba lloviendo muchísimo, hemos tenido que parar antes en una base militar en mitad de la selva para por fin esperar a que mejore un poquito más y acabar en la comunidad indígena. Así que bueno, ahora sí, ya vamos allá. Ayubiete, Vikia Sanchim, Tendetsete, Hon Irot Kamo, Sharam Enzanmaya, Tora Konba, Vikia Hunyayen, Tuke Huni Uche Tsakaru, Viñapar, Hon Irot Kamo Reinuite, Tora Huni Achuar, Nunga Nacionalidad Achuar del Ecuador, Tamo Tiktuk Puhamu, 89 comunidades, Amon Mainunia, provincia Pastasanam, Vikia Huni Puhahe, Tora Huni Mashisam, Achuar Nunga Tipak Monam, Takat Han Girvininya Monam, Tahu Irot Kamo Shahar Maka, Nisha Tikich Nidi Takus, Iturak Takate Pugir Imgilya Tamonam, Turakun Huni Mash, Takak Makirvinyamonam, Achuar Kiatukin Nunga Yamri Nasar, Yarmanam Huni Takak Makiwasan, Timia Proyecto Chicham, Waringisha Yaimin Viniam de Nuhesha, Yahanya, Yachi Yaim Nuhesh, Pan Mutikim Sachasan, Takat Akwish, Pinger Mutiku Kermitinho Asan,
Miña narca Ernesto Sencuan, ñeque muite iña irundra mori naiñam, dirigente de comunicación. Omatata te nekasca takat wawachicham hu achuarnum kyura takat warnak menuna. Nekasca nuikik nam karu achuara hundri huar mananu. Chikis time viakchan maya wawatakat nahanat nyun time suruk nyun huar kiar. Toranam kar puhamunam viakach time nuime karu kuiker tinaya nanu tar takat huar kiti achuara nungin tinyamti. Nekasca pengger i hu nam go ti hisar takat pengger ashi irut kamu naturam nyu ashi tusar iviara te kirak. Uchiviach kuitheng sumaya sumier mani. Wawa $2.50 chikichik pata. Achuar irut kamu nam eya nanui imga kika huar kime ko patasa. Ko pastasa nari ikyamri nunga eya na hu anding chamo oya yanchu kya. Tora ya yamai kya mamash takamsuk nuhia engya mukar mo eya we. Tora sharamensa ansu hu irut kamu nisha ambir takakwi. Turuk chamai. Nunga machari na maukenya we nuyanga numin langa mirpira hapinya we pasirin ka haprinya we. Tora no amut kirbuya. Kawo nuyanga chikich hasmo eya nusha numiri amut kirbuya. Mayaha mai ke time tu parar puhuinyo saramti nu pasirin ke nanga maswawe. Insa nukap mahu namaksha. Perdón por la cara, amanecemos a las 4 de la mañana para una limpia, un ritual con guayusa. La guayusa es una planta con la que se hace un té, digamos, y este té hay que tomarlo hasta vomitar para limpieza física, que nos sirva de conexión con la selva, y dentro de unas horitas, bueno, en cuanto amanezca, en cuanto salga el sol, nos lanzamos a los ríos y continuamos con esta expedición y exploración. Entonces, que uno de ellos nos pueda contar un poquito más, y así apago la cámara para centrarnos en esto y tomarnos este momento como algo más personal. Esta guayusa, la ceremonia de guayusa, lo hacemos todos los días. Es para limpiar el malestar del estómago o malos sueños que se tiene cuando uno descansa. Al vomitar se bota los malos sueños que se sueña cuando uno duerme, ¿no? Un achuar sin guayusa no tiene sentido que sea achuar. Un achuar debe amanecer con guayusa y vivir con guayusa, porque aparte de limpiar el estómago, nos da la energía y el valor de hacer muchos trabajos como físicamente, tanto mental. En hora de guayusa se soluciona como problemas familiares o problema con alguien, o ahí mismo en la ceremonia mismo se aconseja a nuestros hijos para que crezca un buen muchacho, para que no sea vago, para que pueda tener un buen futuro. Se cuentan nuestras historias, o sea, historia de los achuar a nuestros hijos. Han pasado ya las horas, está amaneciendo, o ha amanecido ya, como podéis ver. Hemos estado tomando guayusa, toda esa cacerola enorme entre todos hemos ido vomitando de uno en uno. Después ha llegado la hora del tabaco. Como el tabaco sapara, esta barra de tabaco que se mezcla con agua y se inhala, como hacíamos en territorio sapara. Así que hemos limpiado todos los intestinos, todo el estómago y después todas las fosas nasales para quedarnos ideales, completando el proceso con chicha, esta chicha de yuca, pero pasada por el fuego para que estuviera ligerita y templadita. Y ya con todo el proceso, el cuerpo depurado, y al amanecer, como estáis viendo, un bañito en el agua para ya comenzar el día, la travesía y el trabajo de esta jornada con fuerzas y 100% preparados. Así que vamos allá. Por aquí estamos ya listos, esperando la llamada del síndico, la llamada del líder para comenzar la travesía en el río Pastaza. Lo suyo, por cierto, hubiese sido también pegarnos este baño en el propio río, pero las últimas semanas ha venido erupcionando de forma continua y bastante bestia un volcán. Es el volcán Shanghái, y nos han comentado que el río está un poco cargado, imagino que de azufres y demás, así que bueno, mejor aguas de charcas y quebraditas. No para de llover y llover y llover desde ayer mismo que entrábamos. De hecho, casi no pudimos aterrizar, como ya visteis. Hoy va a seguir lloviendo y lloviendo. Va a tocar filmar bajo la lluvia, buscar estos campamentos de la tala de balsa bajo la lluvia, pero bueno, es lo que toca. En la selva llueve, la lluvia es vida. Entonces veamos, mientras que esperamos vamos a ir entrando en materia. La balsa no está en peligro de extinción. Hay bastante balsa, o había bastante balsa, en todas estas riberas de los ríos amazónicos. Por eso, a nivel de Ecuador, a nivel de estado, está permitida la tala de la balsa y se dan permisos para esta tala. Después tenemos también la tala ilegal, pero también hay tala con permisos. El tema es que son permisos concedidos por el gobierno, pero no hay que olvidar
olvidar que todos estos territorios son propiedad de los indígenas, digamos, son el hogar, el hábitat de muchísima fauna y también de los nativos amazónicos, y ellos deben decidir. Después habéis visto que hay bastante división, que este es uno de los mayores problemas, de los más duros. Hay bastante división entre comunidades, entre mismas familias de las comunidades, porque al final las necesidades económicas llevan a algunas familias de nativos amazónicos a querer participar en esta tala de la balsa, aunque sea a precios ínfimos, por conseguir algo de dinero. Y después se han ido dando cuenta de que esto trae sus consecuencias. No solo es que se lo pagan muy barato, a precios que son de risa prácticamente, incluso, como nos contaban, les estafan algunas veces, prometiendo planes de reforestación, prometiendo un dinero a cada comunidad, después se lo pagan solo a una, dicen que se lo repartan. Realmente aquí hay un descontrol absoluto, que ahí radica el mayor problema. Y después también se destruyen hábitats de muchísima fauna, por ejemplo el águila arpía, las nutrias de río, nos hablaban también de los papagayos, de las loras. Al final, aunque la selva, el ecosistema en sí continúe, esta balsa es muy importante porque es el hogar de estas aves, y cuando desaparece la balsa se van las aves. También los frutos son alimento, incluso alimento para los peces cuando caen al río. Y obviamente, si se van estos animales, los depredadores de estos mismos, es decir, los animales que se alimentan de los papagayos, las loras, las nutrias, también se van porque tampoco tienen alimento. Todo esto desencadena que cada vez va siendo más difícil cazar, más difícil pescar, y aquí no hay supermercado. La caza y la pesca es el alimento de todas las comunidades amazónicas. Incluso hay un problema más: en los animales que se quedan disminuye los índices, las tasas de reproducción. Puede que sigan viviendo aquí, pero se reproducen mucho menos. Entonces, poco a poco y con el paso de los años, se van terminando los especímenes. Cada vez va habiendo menos de estos animales. Otro de los problemas más gordos, que como estos árboles ya estáis viendo que están en las riberas de los ríos, al quitarlos, estas riberas se desprotegen. Estás quitando una muralla, una barrera natural. Cuando llegan las riadas en las épocas de lluvia, el río sube y no hay barrera, no hay árboles que lo contengan. Obviamente todas las comunidades amazónicas viven, se forman junto a los ríos, entonces muchas son arrasadas por estas riadas una vez que se desprotegen, una vez que ya no tienen balsa. Y esto ocurre con la tala legal, con la tala con permisos. Aunque así sea, trae todos estos problemas. Pero es que después tenemos la tala ilegal también, que trae incluso el crimen organizado entrando en la selva. Se llevan animales en peligro de extinción, trafican con estos animales, incluso entran para talar la balsa y vienen talando otras maderas también, otros árboles que en este caso sí están protegidos, como es el chanul, el bálsamo, el cedro. Entonces, lo que pareciera que en principio no es más que talar 4 árboles contados en cada esquinita del río, trae problemáticas muy intensas, severas y diversas de todo tipo, y al final complican mucho la existencia en estas regiones amazónicas. Entonces, parece poco talar algunos árboles que son la balsa, pero se desestabiliza todo el ecosistema. Es el problema, que parece que no hay más trascendencia que quitar unos árboles, unos troncos, pero hay un problema al comienzo tal vez invisible, pero que después se vive fuertemente. Manukapoy musach faje warut matsuk puha na nawi yarush musach 18 años. Yamaikia makame wawa kumin nukap kame sumaki wiamdi ma wakimai wahinamdi vinya wicher Faustino Chayat ni chicha manu sair kitan he ne acho ikia nunga ka kame wawa ka truaste tsanga makchate ayati ikia nunga yamrukte tawasar ikia kichik chamak hukite tinyamdi ayu tripuru mahi tretiat nuna irut kamu hundri ni kame vinya wirhinik nunia kanu kame wawas rukte tusar nikia au matsar manu mia nunia ka ma nuna nikakiar wisar turamun maya nunia ka nuna kier wiamun maya na kame kame kama yamrin aino irar manuik ikia ni hit kak mawer bahi irar he turamun maya no kame aini kachbin ayatur seichro ameklikata na tawasam sungur ma hatai sungur amana nui awai te tura kun seichro kame kaka yamanan kamde ya no kanusa hapun isar phana au. Las balsas son las que se crecen para componer la tierra y después para que surjan nuevas plantas, como son plantas maderables que sirven para nuestras construcciones. Siempre ha habido un pequeño desacuerdo entre nosotros, donde hay otros compañeros que quieren vender las balsas, pero no netamente las islas, sino de una huerta, en una huerta que ellos han hecho. Pero eso también hemos puesto de acuerdo que lo hagan, pero cuidando como se debe ser nuestra selva, manteniendo lo que es nuestra cultura. Entonces, en esa lucha estamos día tras día como mujeres. Siempre hemos estado enfrentando con los hombres, las mujeres. Somos nosotros las que cuidamos. Por eso, hermanos achuaras, piénsenlo bien, que las balsas son las que componen para que sea la tierra fértil con abonos, para que pueda
puedan las señoras cultivar, porque ese alimento es cada día que lo consumen nuestros hijos, tanto hombres y mujeres, para esta vida. Continuamos con las exploraciones en los ríos de la Amazonía, en este caso, como digo, río Pastaza, uno de los más grandes, de los más anchos. Dato curioso o impactante, justo ahí atrás me comentaban que estaba la guarida de una boa. El río tenía como un saliente y justo ahí decía que era la guarida de estas inmensas boas de agua, pues ahí vivía una. Seguimos con esto, que es un proceso, como veis, no ir a puntos concretos y ya, sino que tenemos que explorar, que recorrer kilómetros. Esto lleva tiempo para dar con estos campamentos y ver los residuos de la balsa, incluso si coincide, tal vez encontremos un campamento en marcha. Veamos. Absolutamente todos esos árboles que hay en el medio del río son balsa, prácticamente todos y cada uno de ellos, y ese es el problema cuando llegan las madereras y talan indiscriminadamente islas como esta. Destruyes absolutamente todo el ecosistema de esa isla fluvial y además desproteges completamente al río y sus comunidades, y realmente podemos ver que es enorme, hay muchísima balsa. Justo casualidades de la vida, por allí pillamos a lanchas de balseros justo extrayendo la madera. Por allí podéis ver a dos. Está lloviendo, así que el clima se está poniendo complicado para la filmación, pero allí les podéis ver continuando por el río Pastaza. Tenemos otra de las zonas explotadas de balsa, de extracción de esta balsa. Como veis, está muy despoblada y se puede ver perfectamente, sobre todo si comparamos con esta otra, que veis que está muchísimo más poblada, se ve muchísimo más densa ya mismamente desde tierra, desde el agua, que no esta, que ha quedado completamente desprotegida. Seguimos navegando por el río y encontrando a su vez más residuos de la tala de la balsa. Como nos contaban, este río es la frontera entre los dos territorios Achuar. Entonces aquí no encontramos, pero sin embargo aquí, fijaos en esto. Al final, si os dais cuenta, los residuos son cortezas, ramas. Talan los árboles para irse con el tocón, lo que es con el tronco, que es lo que se vende. Entonces quedan todo tipo de residuos que ya no solo por la tala, sino por el residuo están destrozando estos ecosistemas. Además, como parte de los residuos podréis ver que hay troncos muy grandes y diréis, ¿por qué esto es un residuo? ¿Por qué no se llevan todo? ¿Por qué está quedando esto aquí que parece de hecho como si fuera de una riada? Bueno, pues otro tema de la balsa es que además de talarla se aprovecha muy poco de ella, se renta muy poco de cada árbol. Solo la parte inferior del tronco del árbol, que es la más gorda, la más gruesa, por eso todas las ramas se quedan aquí, pero mismamente todo el tronco también, fijaos todo el tronco superior, metros y metros y metros y metros de madera que se olvidan aquí, que se abandonan. Esta es otra de las razones por lo que se tala y se tala, porque se aprovecha poco del propio árbol y hace falta talar muchos árboles para conseguir una cantidad. Al igual que habíamos entrado al territorio indígena Achuar, salíamos en avioneta, sobrevolando el río Pastaza, el mismo que horas atrás habíamos recorrido en las lanchas. Podíamos ver así decenas de estas islas en el centro del río, islas que en su día fueron de balsa, completamente taladas, deforestadas. Incluso desde las alturas podíamos ver alguno de estos balseros, es decir, lanchas, hasta arriba de troncos de tucos, de madera, entrando hacia zonas más del interior de Perú, ya que por lo que tengo entendido, por lo que hemos entendido, en Perú pagan algo más, movilizándose así por el río para este comercio de la balsa entre países amazónicos, que esta es otra de las problemáticas también. El negocio de la balsa aumentó muchísimo el tráfico fluvial, lanchas por los ríos, con residuos de sus motores, sobre todo con esta contaminación acústica, que estos motores de los pequepeques, de estas canoas, de las lanchas, hacen muchísimo ruido y espantan también a los animales. Y quería hablar también de otra de las problemáticas fuerte que se da en estos territorios indígenas, el alcoholismo que el dinero de la balsa proveniente del negocio de la balsa causa en los indígenas. Obviamente esto no es culpa, al menos de forma directa, de los balseros, son los propios
propios indígenas quienes, en vez de gestionar este dinero con el resto de la comunidad, pueden quedárselo ellos y gastárselo en alcohol. El tema es que los balseros saben que esto va a ser así desde antes de que hagan el negocio, incluso les viene bien porque esta división entre familias provoca que les sea más fácil internarse en la selva en las siguientes ocasiones. Igualmente, sea la culpa de quien sea, es otra de las problemáticas que no podemos olvidar y que hay que tratar de lleno, teniéndola muy en cuenta. Y para finalizar, entramos al tercer y último territorio indígena, como ya avisaba, territorio guaraní, bien conocido ya en este canal. Recién llegamos a la comunidad guaraní de Toñampade. Estoy comiendo una de las frutas amazónicas. Lo llaman bocabo en guaraní. Ahora os la enseño. Bueno, el tema es que nos vamos a los ríos de la misma y comienza la búsqueda de estos campamentos de la balsa. Esta es la fruta en cuestión. Ahora estamos en una playa porque Piwiri, la comunidad quichua, Saramencha, la comunidad achuar, no apoyaban la tala de la balsa y entonces teníamos que ir buscando por toda la selva campamentos de balsa. Sin embargo, esta comunidad guaraní sí que está dentro del negocio de la balsa, de la tala de la balsa. Entonces aquí hay campamentos donde no solo encontramos los residuos, sino maderas. Entonces vamos a ver cómo es este lugar. Y también qué nos tienen que decir los propios guaraní que aquí viven y por qué decidieron meterse en el tema de la balsa. Imagino que por tema económico. Hombre, que quiño mandi que me da ni para nangue, cobren bayanani, campamento, gamne, que quiño mande, tomanani be, ñomo, estoy en para orar be. Por nengue monito, gamne, ni yeri na main dami gamne, apan ante, cobren que eran ande, tome na oiri poninge, wagome poninge, peinani angon, anani, gori ponen na mainani, mam pone awan, embe, wayum cada familia penani ñu, nani uka familia con nengue, boto nine pembe ande, nine tokore be, en muy man, nine penani, penani, dominani nani, pa que era main, tokore de amaninge, toman gamne, onongi pena main, te mande, cada nani uyomo, Kevin Coring, epo bueno, pengi mi ande, tomen tokore inganga, en pun beta rani, monito be, mingin titan beta mon, penani anamai, tomen nani, tomen ki, manin pa emo ande, manin poen via rani pan vipo, ape mon vipo ven, yere capa nego beta, ita cocha unan puñum. Vale, por ejemplo, esta madera negra completamente podrida que tenemos por aquí son ejemplares de balsa y van a ir hacia una empresa de Brasil. Al final, los balseros dijeron que no la querían y aquí se quedó completamente desperdiciada. Y este no es el único caso, me comentan que río abajo, nos encontramos en el mismo caso, campamentos y campamentos de balsa podrida, desperdiciada por empresas que después dijeron que no la querían. Entonces, como decía, esta iba para balseros, para empresa balsera brasileña. Todas estas que tenemos por aquí van para empresas ecuatorianas que después exportan a China, o sea, realmente es industria ecuatoriana, pero finalmente para la industria china, para la gran industria china de la balsa. Aquí, como veíamos en otros territorios, el residuo de la madera, es decir, la corteza, lo que no se utiliza, y estos son tocones de balsa extraídos justo hoy, que se van para esta empresa ecuatoriana que exporta después a China. Es que lo estamos viendo una y otra vez, estafas, acuerdos diferentes con cada comunidad, sembrando el auténtico descontrol. Y no solo eso, sino después, por ejemplo, pagando solo a una de las comunidades, generando también el conflicto con el resto de ellas que no han sido pagadas. Y encima a esto se añade el tráfico ilegal, estas madereras, por no hablar, en este caso en territorio guaraní, de toda esta balsa podrida que se quedaba por el río, botada porque ya no la querían, producto de esta desorganización absoluta. Y además recuerdo una y otra vez, a esto se añaden las madereras ilegales, el tráfico ilegal. Ahí mismo en el campamento de la balsa pude hacer una pequeña entrevista también al hombre que se encargaba de cortar los troncos sobre el precio de estas maderas, el precio actual, porque las primeras veces sabéis que los precios eran todavía más bajos, quitando ya las que dejaban tiradas, el precio que están manejando actualmente cuando ya se han organizado un poquito mejor. Entonces ahora trabajáis de una forma más organizada y taláis balsa o se corta la balsa bajo demanda, bajo petición de las empresas. ¿A cuánto se vende o cuánto os pagan por cada árbol o por cada parte? Hablando de situación de boya, la balsa se corta el tamaño 1,30. O sea, el tronco se pela, se le quita la corteza, y después se va cortando en tablas, como en secciones. Sí. ¿Y estas secciones en cuánto se venden? Digamos, primero le vende el tuco, depende el precio. Algunos son de 5, otros de $8. En dólares. Y luego le saca la tira, el ancha, mediana y más mediana. En tablas. Como si tablas, las tiras. Depende la tira, el ancha está como $15. La tira cuadrada. El otro está 8. El otro están como $6. O sea, se paga mejor realmente
vendiendo en tablas que vendiendo en los tocones, porque la tabla lleva más trabajo, pero se vende también a más precio. Sí, más precio. Más o menos, ¿sabes un aproximado de cuántos dólares totales sacáis por una balsa de las grandes? Bueno, un árbol grande sale como $500. Bueno, aquí me han hecho un dibujo que casi no se aprecia ya, pero más o menos un árbol de estos grandes de 20-25 metros, de los que después puedes sacar unos $500, pueden tener incluso 2 metros de diámetro, bien grandes. Hay que cortarlos, y una vez talados, cortarlos en estas secciones, digamos como si fuera una cuadrícula, para poder llevarlo, porque es enorme. Esto sería todo el tronco del árbol, y el centro, la sección del centro, al menos en algunos de los ejemplares habría que botarla, que tirarla, porque es demasiado suave, demasiado blanda. De uno de estos árboles gigantescos que habla, de estos $500 que aproxima el hombre que se puede sacar de estos árboles gigantescos, de los más gigantescos de la selva, es decir, también los más antiguos, los más importantes. Obviamente hay que descontar lo que se va en la canoa, es decir, el combustible, también las herramientas, es decir, hay costes después que se han de quitar de ahí. Y por todo esto, gente, es que quería hacer este vídeo, porque no son grandes superficies completamente deforestadas, arrasadas o quemadas en mitad de la selva. Es una problemática que en inicio es invisible, parece que no está ahí, parece que son 4 árboles en cada meandro, en cada curva de los ríos y poquito más. De hecho, lanzas el dron como yo lo hacía y la selva se sigue viendo verde. Pero hemos visto que con estos únicos árboles desestabilizas completamente el medio ambiente, el ecosistema, la fauna, la flora, y también creas unas enemistades terribles por estas estafas dentro de las comunidades indígenas, es decir, los que de verdad deben habitar tranquilamente en estos territorios. Parece que no está ahí, pero hemos visto claramente que sí que está, que es una problemática que existe, y hemos comprobado también que no hace falta un acto de gran impacto visual para desestabilizar, como digo, completamente un ecosistema tan legendario, icónico y único en el mundo como es Amazonas. Últimos momentos del reportaje con unas conclusiones finales. Queda aclarar que no culpo a ningún consumidor en sí, es decir, como dije en Bangladesh, yo también, todos somos parte del sistema. Al menos en Bangladesh, con el tema de la ropa, podemos pillar las prendas, las etiquetas y ver su procedencia, ver si son fabricadas en Bangladesh, pero esto ni siquiera existe con los productos de la madera y con los muebles. Si no hacemos una potente investigación, no vamos a ver la procedencia de esa madera. Podemos ver dónde se ha fabricado el mueble, pero no la procedencia de la madera, no los bosques o selvas que se han talado o las formas en las que estos mismos han sido talados. Entonces, obviamente, en este aspecto vivimos en un mundo de absoluto desconocimiento. De ahí, por eso, importante empresas que certifiquen el origen de sus maderas. Si no hemos visto claramente lo que ocurre con nuestras compras, podemos generar desórdenes absolutos, problemáticas intensas en la otra punta del planeta. La globalización tiene su parte buena y también su parte mala, eso está claro. Y ahora sí, para terminar, me gustaría, después de tantos puntos negativos que hemos estado viendo, conociendo y estudiando en el día de hoy, terminar con un punto en positivo, y es que los expertos aseguran que no es inviable la tala de la balsa. Existe todavía mucha balsa en Amazonas, y además es un árbol que se reforesta fácilmente porque crece súper rápido. Lo que ocurre es que para que podamos talar, deforestar estas zonas de balsa sin un gran impacto negativo en ecosistemas y comunidades indígenas, hace falta planes organizados y planes sostenibles. Planes que hoy por hoy no existen en absoluto, porque como veis, rige el descontrol, el desorden, las estafas, la tala ilegal. El problema no es que se esté haciendo, el problema es que se está haciendo muy mal. Entonces, en este caso, ni siquiera digo que haya que dejar la tala de la balsa, sino que hay que organizarse. Empresas privadas madereras, como podíamos ver, ecuatorianas, peruanas, brasileñas, con los propios dirigentes indígenas y los gobiernos, sobre todo, deben hacer leyes que rijan en qué territorios se puede talar y en qué otros no, y sobre todo que en los que se tale se reforeste. Con estos planes sostenibles, como ya digo, se puede continuar con la tala de la balsa, porque como veis después se puede utilizar para fines que en sí no son malos, como la actividad eólica en China. O la balsa es también blanda y ligera, por lo que se usa para maquetación, útiles y decoración del hogar, y además también tiene propiedades aislantes, así que se usa como tal, como un aislante. Y además, aparte de estos elementos del hogar, muebles o decoraciones del hogar, también se utiliza para instrumentos musicales, tablas de surf, boyas de pescar. Es decir, a mí, al igual que a todos vosotros, estoy seguro estas finalidades de uso de la balsa son positivas. Instrumentos musicales, maquetación. Vaya, como estáis viendo, los fines para los que se utiliza esta balsa realmente no son negativos en absoluto. Y mira que la naturaleza, en este caso el planeta, lo está poniendo fácil. Repito una vez más, no se trata de dejar de talar la balsa, se trata de crear planes sostenibles y ecológicos para poder talar la balsa sin generar impactos negativos en Amazonas. Solo hace falta el acuerdo con todas estas entidades que decía, trazar estos planes y ponerse a ello. Espero realmente que este reportaje ayude a visibilizar mundialmente la problemática. Visibilizar una problemática, dar voz a las personas que viven esta problemática, ayuda a que se pueda luchar en conjunto contra ella. Y además la solución parece en este caso más bien fácil. Incluso estando todo
todo bien organizado con estos planes sostenibles, probablemente se podría sacar más beneficio económico. Entonces espero que viendo esto se pongan pilas y pronto la situación haya mejorado. Espero que os haya gustado muchísimo. De nuevo, gracias a Hanum por apoyarme para poder filmar y ejecutar todo este contenido para que lo podáis ver. Este ha sido el último vídeo en Ecuador. 2 meses en Ecuador en los que no he parado. Fijaos que 7 reportajes documentales hemos trazado aquí en el país americano, y antes de volverme a España voy a pasar de nuevo por México. Así que nos vamos para México. De nuevo, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido bien esta problemática, porque hemos tratado muchos puntos diferentes, mucha información, pero honestamente espero haberlo hecho de la mejor forma posible. Y ahora sí, nos vemos en México. Thank you.